Estimación de las emisiones de contaminantes atmosféricos provenientes de fuentes móviles en el área urbana de Envigado, Colombia. Este trabajo de investigación presenta los resultados de la estimación de contaminantes atmosféricos provenientes de fuentes móviles en la zona urbana del municipio de Envigado para el año 2010. Y es que en las últimas décadas la problemática de la contaminación del aire ha sido de primordial interés desde el punto de vista ambiental y de salud humana. La presencia de partículas, monóxido de carbono, oxidantes fotoquímicos y óxidos de azufre y nitrógeno en áreas urbanas se ha señalado como responsable de esta problemática. Y esto no es ajeno para el Valle de Aruba, y el panorama no es nada alentador, debido a que en algunos puntos se están presentando eventos que sobrepasan los niveles máximos para homicidios según la legislación colombiana. El municipio de Envigado cuenta con una extensión de 78,8 kilómetros cuadrados y una infraestructura vial que le permite tener comunicación no solo con su área rural, sino también con los municipios aledaños. En ese trabajo se propone una metodología para realizar la estimación de las emisiones producidas por el tráfico vehicular en ciudades intermedias, como es el caso de Envigado, y cuya metodología integra el cálculo de las emisiones de los principales contaminantes atmosféricos provenientes de fuentes móviles a partir de la distribución del parque automotor, del flujo vehicular y los factores de emisión que emplea el modelo IB. El área de estudio fue dividida por 420 celdas, las cuales corresponden a 25 kilómetros cuadrados e incluyen la totalidad de la zona urbana del municipio, así como se muestra en la figura. La información base fue tratada como información primaria y secundaria. La primaria consistió ante todo en los aforos y actividades vehiculares de las principales categorías del parque automotor en el área urbana. Respecto a la secundaria, se usó la suministrada por la Secretaría del Medio Ambiente, de Tránsito y Transporte del municipio, información sobre vehículos matriculados y medición de flujo de vehículos. Otras fuentes consultadas fueron la Oficina Asesora de Planeación Municipal, donde se recopilaron datos sobre la malla vial, tipo y características de la vía, la página web del Ministerio de Transporte, donde se obtuvieron datos referentes a la distribución vehicular por tipo de vehículo, edad y modelo. La Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio suministró la distribución vehicular. La intensidad vehicular. Para su determinación se analizaron los aforos vehiculares del trabajo, elaboración del mapa de ruido sobre la zona centro del municipio de Envigado, realizado en el 2007 por el grupo GIGA de la Universidad de Antioquia, donde se obtuvo información en 24 puntos diferentes durante 24 horas en un día laboral típico. Esta información fue validada con medidas de flujo vehicular suministradas por la central de semáforos del municipio. Adicionalmente, se incluyó en el análisis información de aforos vehiculares en 12 sitios sobre las principales vías y franjas horarias pico elaboradas por la Oficina de Planeación. Estimación de emisiones. Para el cálculo de las emisiones vehiculares en Envigado se confeccionaron una serie de hojas de cálculo para el procesamiento de la información y el cómputo de las emisiones totales por contaminante y por categoría vehicular de acuerdo a la ecuación presentada. Las emisiones horarias para un día laboral también fueron estimadas. En la ecuación, EMIK representa la cantidad total diaria de emisión de contaminante por un área urbana. NJ es el número de vehículos de la categoría. MJ es la actividad vehicular diaria expresada como la cantidad de kilómetros recorridos por día y por la categoría. FEJK es el factor de emisión asociado a la categoría vehicular y al contaminante. Factores de emisión. El modelo IB cuenta con la opción de ingresar los factores de emisión propios de cada ciudad. Sin embargo, en caso de no contar con esta información, el modelo utiliza principalmente factores de emisión desarrollados a partir del ciclo de conducción del método de prueba federal de Estados Unidos, para luego ser ajustados a la realidad de las características observadas de la ciudad para la cual se está elaborando el estudio. Para la estimación de las emisiones de Envigado se emplearon los factores de emisión base por tecnología para COBs, CO, NOx, PM10 y SO2, cuáles dependen de la categoría vehicular, tipo de combustible, uso de aire acondicionado, tipo de transmisión de los vehículos, control de la relación aire-combustible, sistemas de control de emisiones y la edad o modelo del vehículo. Distribución espacial de las emisiones de contaminantes. El cálculo de emisiones en el área objeto de estudio se realizó sobre la distribución espacial ya descrita, teniendo en cuenta la segregación por el tipo de vía
la carga vial que soporta cada tipo de vía y el volumen de tráfico que circula por ellas, esto con el fin de corregir la emisión total producida en cada celda. La ecuación presentada describe el cálculo de las emisiones de acuerdo con la desagradación por tipo de vía, donde EIKJ es la cantidad total de emisión de contaminante producida por el tipo de vía para la celda o polígono. ETK es la emisión total estimada para el contaminante. FBEIJ es la fracción de la vía en la celda del tipo de vía. FWIJ es el factor de corrección por desagregación vial para la celda y tipo de vía, que puede ser 0,7 para vías principales y 0,3 para vías secundarias. La intensidad del tránsito se presentó a partir de la información recabada del aforo del tránsito vehicular para las vías de la zona urbana. Esta fue validada con un registro audiovisual suministrado por la central de semáforos del municipio Envigado. En dicho aforo se apreció un mayor flujo vehicular a las 12 del mediodía, con una intensidad de 4.914 vehículos por hora, correspondiendo 3.035 vehículos livianos, 664 vehículos pesados y 1.215 motocicletas. Las categorías entonces más representativas fueron las motocicletas y los vehículos livianos. Para la distribución vehicular que se presenta a continuación, se obtuvo información a partir de la página del Ministerio de Transporte. En esta se presenta la categoría en base a la edad o modelo de vehículos utilizados para el cálculo de las emisiones. Relacionando entonces la intensidad vehicular y la edad o modelo, se aproximó la participación de vehículos según la categoría descrita, en donde se apreció un mayor porcentaje para los vehículos, 64%, 23% para motos, camiones 9%, taxis 2% y buses 2%. Para el perfil vehicular se muestra que cerca del 84% del tráfico en Envigado se presenta entre las 7 y 19 horas. También se observa que la baja actividad vehicular se presenta a las 2 horas. Los valores más altos del flujo se presentan entre las 11 y las 12 horas del día. En cuanto a la actividad vehicular, se muestra una tabla donde se observa el kilometraje por vehículo al día para cada categoría de vehículo, que son los autos, taxis, buses, camiones y motos. Esta permitió validar la información obtenida en las encuestas y la suministrada con los centros de diagnóstico automotor. Seguidamente se evaluó lo que son las emisiones. Aquí se muestran los resultados de las emisiones de las fuentes móviles, usando los factores de emisión propuestos en el modelo IBE. Aquí se observa, al final de la tabla, que el monóxido de carbono es el contaminante más emitido, con 18.41 toneladas diarias, que representa un 71.3%. Esto va seguido por los óxidos de nitrógeno, con 4.5 toneladas diarias, que representa un 17.4%. Y los compuestos orgánicos volátiles, con 2.7 toneladas diarias que representan 10.3%. Ahora observamos la gráfica a la derecha que muestra el aporte de las diferentes categorías vehiculares a las emisiones totales y por cada uno de los contaminantes estudiados. Aquí vemos que los camiones y los buses son las categorías vehiculares con más emisiones de partículas, PM10, y óxidos de azufre. Los autos presentan mayor emisión de monóxido de carbono. Y esta categoría representa el 32.74% de las emisiones del contaminante monóxido de carbono. Las categorías de camiones y autos tienen una participación importante en las emisiones de contaminantes, tales como el monóxido de carbono, los compuestos orgánicos volátiles, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre. Ya que estas dos categorías representan cerca del 73% de los vehículos que circulan diariamente en el municipio. Y por último, las horas de mayores emisiones se presentaron entre las 11 y 12 del mediodía y a las 2 de la tarde, en las cuales se intensifica el volumen vehicular por desplazamientos en el intermedio de la jornada laboral. En cuanto a la distribución espacial, fueron construidos mapas donde se distribuyen las emisiones según se explicó. Con la ayuda del software ARGIS 9.3 se efectúa el almacenamiento, manipulación, análisis y presentación eficiente de los resultados obtenidos, donde se muestra la distribución espacial de las emisiones totales obtenidas para los 5 contaminantes evaluados.
mencionados anteriormente, el monóxido de carbono, los compuestos orgánicos volátiles, los óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y las PM10, estudiadas en el área urbana de Envigado. Las emisiones del monóxido de carbono, al igual que los demás contaminantes, presentan una mayor tasa sobre las principales vías. Se realizó una comparación con otros estudios, incluyendo uno anterior en el municipio de Envigado. En esta tabla se presentan los resultados de emisiones de los principales contaminantes estimados en 6 investigaciones diferentes. Las emisiones de monóxido de carbono para todos los análisis representan el mayor aporte. Sin embargo, el realizado en Gran Concepción en el 2006 parece subestimar las emisiones de óxidos de azufre. Los aportes de PM10 son similares para 4 de los 6 estudios. Los resultados para las emisiones de óxidos de nitrógeno presentan unas diferencias importantes para todos, igual que los aportes de las emisiones reportadas de óxidos de azufre. Los valores obtenidos para todos los contaminantes en los estudios ejecutados por Corantioquia y AMBA son similares a este. Como conclusiones tenemos: la principal conclusión se centra en el hecho de que estos métodos y modelos empleados resultan ser aceptables y adecuados para la evaluación de las emisiones procedentes de fuentes móviles y de su dispersión en el ambiente, ya que es una metodología sencilla y posiblemente aplicable en áreas urbanas similares al lugar estudiado. De acuerdo con los objetivos planteados para el desarrollo de la investigación, se estimaron satisfactoriamente las emisiones totales de contaminantes, con resultados de 18,41 toneladas al día de monóxidos de carbono, 2,6 toneladas al día para compuestos orgánicos volátiles, 4,5 toneladas al día para óxidos de nitrógeno, 0,20 toneladas al día de PM10 y 0,03 toneladas al día para dióxidos de azufre. Se estimaron las emisiones de cada categoría vehicular, siendo los buses y camiones las categorías de mayor relevancia, al aportar el 41% y 39,5% respectivamente de las emisiones de PM10, a pesar de representar menos del 5% del total de la flota de vehículos en el municipio. El análisis de aforo vehicular permitió identificar las principales vías del municipio de Envigado que presentan congestiones significativas en horarios pico de la mañana y de la tarde. Los aportes que deja esta investigación a nosotros como estudiantes de ingeniería ambiental son los siguientes. El método empleado en este estudio es de gran importancia conocerlo por los ingenieros ambientales, ya que por ser aceptable en la evaluación de las emisiones procedentes del tráfico vehicular y de su dispersión, podría ser una herramienta de planificación y evaluación de los efectos del tráfico sobre el medio ambiente. Este estudio puede ser usado como antecedentes para futuras investigaciones relacionadas con emisiones atmosféricas de fuentes móviles en nuestro país. Esta investigación demuestra cómo el uso de sistemas de información geográfica permite representar gráficamente el comportamiento de contaminantes atmosféricos en un sitio determinado, siendo estas áreas competentes para los ingenieros ambientales. Actualmente se vive en una época donde se quiere sustituir el uso de combustibles fósiles por nuevas energías amigables con el ambiente. Sin embargo, para llegar a este cambio se necesitará de mucho tiempo. Por lo tanto, el estudio de emisiones atmosféricas por fuentes móviles y fijas y su impacto sigue siendo de gran importancia para disminuir los daños causados por estos. En cuanto a los posibles temas de tesis generados a partir de esta investigación, pueden ser emplear el método IBE, que en español significa Emisiones Internacionales de Vehículos, para la estimación de emisiones de contaminantes atmosféricos en áreas de interés en nuestro estado, como lo son áreas de gran afluencia vehicular donde se encuentran poblaciones cercanas. Otro posible tema sería evaluar el área de influencia de los contaminantes emitidos, es decir, evaluar según la dirección del viento hasta dónde es capaz de llegar los contaminantes por emisiones fijas o móviles. Y evaluar las consecuencias causadas por las emisiones de contaminantes atmosféricos en las personas residenciadas o que frecuentan las adyacencias donde son emitidos estos contaminantes. Muchas gracias por su atención.